Durante años mi hermana me ridiculizó en secreto. Nunca dije nada, hasta que tomé posesión de lo que más valoraba. Soy una mujer de 30 años que vive en Portland y trabaja como diseñadora gráfica freelance. Siempre he sido reservada. He llevado la vida a mi propio ritmo y he construido una tranquilidad que valoro profundamente. Mi hermana mayor, Claudia, tiene 34. Es agente inmobiliaria en las afueras de la ciudad y el tipo de persona que entra a una habitación y de inmediato se adueña del ambiente, carismática, ruidosa, llamativa. Se casó a los 26 con un contratista exitoso y se mudó a una casa de 2 plantas, con una isla de cocina gigantesca y un jardín tan grande como un parque. Su perfil en redes está lleno de selfies en pareja, bolsos de diseñador y actualizaciones de su famosa casa junto al lago. Esa propiedad aparece más que su propia hija. Nuestra infancia no fue conflictiva. Nuestros padres siguen juntos, viven a solo 10 minutos de mi casa y siempre nos inculcaron independencia. No hubo favoritismos marcados, aunque Claudia siempre fue más de todo. Más competitiva, más ambiciosa, más ruidosa. Yo era la callada, la que tenía potencial, pero poca iniciativa. Así me describía ella. El cambio empezó hace unos años, sin que yo lo notara al principio. Recuerdo una reunión familiar el 4 de julio. Me acerqué sin que ella se diera cuenta y la escuché hablando con una prima. Se reía de mí, de que aún vivía en mi cajita de zapatos, y que seguro usaba apps de citas como entrevistas laborales. Incluso insinuó que probablemente ya estaba coleccionando gatos. Fue la primera vez que la oí burlarse de mí. No sería la última. Cuando me acerqué, me saludó como si nada. Más tarde le pregunté en privado por lo que había dicho y solo lo minimizó. Era una broma, no seas tan sensible. Lo dejé pasar, pero luego vinieron las burlas sobre mi corte de cabello, mis zapatos, o que llevé a un amigo a la cena de Acción de Gracias y él no era mi pareja. Cada vez que se lo señalaba, respondía con el mismo argumento, solo estaba jugando. Nuestros padres me aconsejaban ignorarlo. Así son las hermanas, decían. Pero yo no me reía. Con el tiempo empeoró. Empezó a enviar capturas de mis publicaciones en Instagram a amigos en común, burlándose de mis selfies, de mis frases sobre el trabajo. Me enteré gracias a una amiga que creyó que yo ya lo sabía. En un baby shower el año pasado, hizo un comentario en voz alta, asegurando que seguramente yo había traído Tupperware para llevarme las sobras. No lo había hecho, pero todos se rieron. Y yo solo me quedé allí, en silencio. Ese fue mi punto de quiebre. No lloré ni hice una escena. Solo sonreí, asentí y decidí que no iba a seguir tolerando su juego. A partir de entonces, empecé a documentar todo, qué decía, cuándo, quién estaba presente. No sabía qué haría con esa información, pero ya no quería ser el blanco de sus bromas. Su tema favorito es esa casa en el lago. Se la pasa presumiéndola. Dice que fue construida por su esposo y pagada con lo que ella llama movimientos financieros inteligentes. Organiza todos los eventos familiares allí y siempre recuerda que es donde piensa retirarse temprano. Incluso la llama su prueba de éxito. Ha dicho varias veces que es lo que la hace superior a muchos, incluyéndome. Hace 2 meses acepté un proyecto de una clienta dedicada a la marca de propiedades de lujo. No lo busqué a propósito, pero resultó ser justo lo que necesitaba. Aprendí cómo se listan propiedades fuera del mercado, cómo funcionan los financiamientos, cómo rastrear registros públicos. Me llamó la atención encontrar nombres conocidos. Una antigua compañera de universidad de Claudia, que trabaja en préstamos hipotecarios, mencionó en una charla casual que Claudia y su esposo habían solicitado un segundo préstamo tiempo atrás. Uno arriesgado. Fingí que no me sorprendía. Empecé a investigar en silencio, con cuidado. Descubrí que la casa en el lago no estaba a nombre de Claudia, sino únicamente de su esposo. Incluso el terreno figuraba a nombre de él. Todo, desde los impuestos hasta el seguro, estaba ligado a él. Si algo pasaba con el matrimonio, ella se quedaba sin nada. También encontré un gravamen registrado hacía 6 semanas, del tipo que aparece cuando se acumulan deudas con proveedores o contratistas. Nunca imaginé que estuvieran atravesando dificultades financieras. Ella lo ocultaba muy bien. Eso lo cambió todo. No quería enfrentarla ni pedirle explicaciones. No me interesaba oír disculpas. Quería que viera cómo todo lo que presumía se le escapaba de las manos. Que sintiera lo que era mirar desde afuera, como yo lo hice tantas veces. Así que me mantuve atenta. Marqué como favorito un listado privado de la casa apenas lo vi. El agente lo había publicado con otro nombre, algo común en propiedades de lujo. Pero una foto del muelle me delató. Conocía ese lugar, había estado allí muchas veces en reuniones familiares, cumpleaños, fingiendo no escuchar cuando Claudia decía lo feliz que estaba de haberse alejado de la ciudad y de la vida como
La mía. Todavía no estaba lista para mudarme, pero empezaba a tener un plan. Por fin, el silencio jugaba a mi favor. Llegada la primavera, ya tenía todo en orden. Confirmé en registros públicos que la propiedad no estaba protegida legalmente a nombre de ambos. Coincidía con lo que me había dicho aquella amiga sobre el segundo préstamo que pidieron para remodelar. Al parecer, se habían atrasado lo suficiente como para generar un aviso legal. Le pedí un favor a mi clienta del área inmobiliaria. Le pregunté si sabía algo sobre una casa en ese lago. Le di la dirección y esperé. Unas horas después, me dio el nombre de una agente que había ofrecido la propiedad a inversores privados, pero que la retiró sin dar detalles. Contacté a esa agente a través de otra persona, sin usar mi nombre. El mensaje fue claro: represento a una compradora con fondos verificados, interesada en una transacción discreta. Mientras tanto, seguía asistiendo a reuniones familiares. Fui a la presentación escolar de mi sobrina. Dejé que Claudia siguiera con su rutina: bromas sobre mi soltería, ofrecimientos para ayudarme a conseguir a alguien, comentarios pasivo-agresivos sobre cómo no todos nacen para tener una vida grande. En una cena, bromeó sobre que por fin me había mudado a un departamento con un solo dormitorio. Todos se rieron. Yo simplemente ofrecí llevar el postre la próxima vez. La casa en el lago no se actualizaba en Airbnb desde diciembre. Eso me llamó la atención. Claudia solía alquilarla los fines de semana. También dejó de publicar en la cuenta de Instagram de la casa. Sospeché que tenían problemas de liquidez. Entonces empecé a prepararme. Le dije a mi clienta que buscaba una propiedad de inversión, algo pequeño, estilo vacacional, junto al agua, fuera del mercado. Me guió con los pasos para la aprobación previa. Tenía lo suficiente en mi cuenta comercial y en ahorros para hacer un buen pago inicial. No quería que hubiera retrasos financieros. Utilicé una representante de compradores que no tenía vínculo personal conmigo. Confiaba en su discreción. Ella redactó una oferta, justo por debajo del valor de mercado, en efectivo, con un periodo de inspección corto, acuerdo de confidencialidad firmado, sin fotos ni cartel de venta, sin jornadas de puertas abiertas. La oferta fue presentada la misma semana en que la casa volvió a circular discretamente. No usé mi nombre en ningún documento. Todo pasó a través de una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, que había creado el año anterior para temas de mi trabajo independiente. Una semana después, la oferta fue aceptada. Claudia nunca se enteró de que la casa había sido listada de nuevo. La agente inmobiliaria solo trató con el esposo de Claudia. Por alguna razón que aún desconozco, él no dijo absolutamente nada. En menos de 2 semanas, todo el papeleo estaba firmado y cerrado. Yo no me mudé, ni siquiera fui a visitar durante el día. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras, actualizar los códigos de seguridad y redirigir los servicios básicos a la dirección de mi apartado postal comercial. Todo registrado bajo el nombre de mi empresa. Claudia se enteró de que la casa ya no estaba disponible cuando condujo hasta allí con su hija para abrirla como cada verano. No había cartel de venta, ningún aviso previo. Solo encontró un portón cerrado y un teclado que ya no reconocía su antiguo código. Probó con la llave que solía funcionar, pero tampoco tuvo suerte. Su primera reacción fue llamar a su esposo, pero él no respondió. Después, intentó con nuestros padres, quienes tampoco sabían qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando comenzaron los mensajes en cadena, uno tras otro, sin parar. Estaba claramente en pánico. Afirmaba que alguien le había robado la propiedad, que todo era una confusión, que tal vez habían hackeado la hipoteca. Insistía en que debía tratarse de un error bancario o una falla del condado. Durante toda la tarde, mi teléfono no dejó de sonar. No contesté ninguno. Cuando mi madre me preguntó si sabía algo, le dije que no, que tal vez era un problema administrativo, que había que esperar. Mi padre me comentó que Claudia estaba completamente alterada y culpaba a su marido. Por lo visto, él no reaccionaba como ella esperaba, simplemente repetía que él se encargaría. Pero su respuesta indiferente la sacó aún más de quicio. Durante varios días, Claudia compartió publicaciones vagas en su perfil de Facebook sobre traición, procesos legales y decepciones. Yo no interactué, no le di me gusta, no comenté, ni siquiera abrí la aplicación. Cada mensaje que enviaba al grupo familiar era más exagerado que el anterior. Su esposo, en cambio, dejó de responder por completo. Una semana después de que estallara el caos, fui a la casa del lago en plena noche. No había nadie. Me senté en el muelle con una manta y un sándwich. El silencio era tan profundo que lo sentía en los huesos. Aún no había decidido qué haría con esa propiedad, alquilarla, venderla o conservarla. Pero esa noche solo me quedé allí, con las llaves en la mano, contemplando cómo la luna se reflejaba en el agua. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz no resonaba en mi cabeza. En los días siguientes, Claudia empezó a mover contactos. Antes de que terminara la primera semana de junio, ya había hablado con 3 colegas del sector inmobiliario,
algunos de su agencia y otros conocidos de la universidad, intentando averiguar quién había comprado la casa. Ofrecía dinero por cualquier dato, un nombre, un teléfono, cualquier pista, pero nadie pudo ayudarle. Solo figuraba el nombre de la empresa. Además, la agente que gestionó la venta se negó a hablar. Había un acuerdo de confidencialidad firmado y no pensaba arriesgar su licencia. Claudia insistió. Prometió el doble de la comisión estándar solo por un nombre. Nada funcionó. A la par, su marido dejó de fingir apoyo. Empezó a echarle en cara que ella fue quien exigía reformas constantes, quien ignoraba las facturas, quien convertía la casa en una especie de vitrina para presumir. Se retiró de las conversaciones familiares, evitó las reuniones y pasaba casi todo su tiempo en el trabajo o en el garaje. Cuando alguien le preguntó si estaban pensando en separarse, él respondió simplemente: «Estoy cansado de explicar cosas que ella ya debería entender». Tuvimos un brunch con nuestros padres poco después. Yo llegué antes, Claudia llegó tarde. 20 minutos tarde. Se la notaba agotada. Tenía maquillaje, pero su cabello estaba recogido de forma descuidada, como si no lo hubiera lavado en días. Cuando se mencionó la casa del lago, fingí sorpresa y dije que no podía creer que se hubiera vendido tan rápido. Mi padre asintió diciendo que el mercado estaba muy activo últimamente. Claudia no dijo nada. Una semana más tarde, en una cena familiar, todo estalló. El tema era algo trivial, el menú de la boda de nuestra prima. Sin previo aviso, Claudia me miró directamente y preguntó si aún cenaba sola todas las noches en mi departamento de caja de zapatos. Nadie se rió, ni siquiera su esposo. El silencio fue abrumador. Mi tía intentó cambiar de tema, y Claudia se levantó y salió del comedor. Nadie supo qué decir. Más tarde, nuestros padres me tomaron del brazo y me preguntaron si sabía qué estaba pasando. Mi madre quiso saber si Claudia me había contado algo en privado. Yo mantuve un tono neutral y les sugerí que tal vez sería mejor que hablaran directamente con su esposo. Asintieron sin insistir. Mientras tanto, yo seguía acondicionando la casa del lago. Reemplacé los muebles pesados, quité aquel enorme sofá marrón de cuero y puse un sofá seccional verde claro, de líneas simples. Contraté a una experta en decoración para preparar el lugar y mejorar las fotografías del anuncio. Añadimos plantas, lámparas elegantes, mantas suaves. Parecía una casa sacada de una revista. La visibilidad subió como la espuma. Incluso un equipo de producción regional alquiló la casa durante 3 noches para una filmación, y uno de los actores compartió una foto en el columpio del porche etiquetando la ubicación. Las visitas al anuncio se dispararon, pero yo no comenté nada con nadie, hasta que pasó algo que no esperaba. Una antigua amiga de Claudia, alguien que no veía desde hacía tiempo, reservó la casa por Airbnb para un fin de semana con amigas. No se dio cuenta de dónde estaba hasta que llegó. El diseño le resultaba familiar, aunque todo lucía tan distinto que pensó que quizás estaba imaginándolo. Todo cambió cuando abrió un cajón en la habitación de invitados y encontró una pequeña fotografía familiar de hace 2 años, metida entre manuales y pilas. La amiga no se llevó la foto, ni lo publicó en redes, pero después del viaje le envió un mensaje a Claudia. No dijo nada concreto. Solo comentó que había estado en una casa junto al lago que se parecía muchísimo a la suya. Claudia enloqueció. Localizó el anuncio en Airbnb, intentó descubrir quién era la anfitriona. Pero todos los datos estaban protegidos. Perdió el control. 2 días después, apareció en la entrada de mi edificio. Trató de que la dejaran entrar, pero seguridad la detuvo. No tenía acceso, y yo ya había presentado una solicitud de no contacto preventivo por escrito ante la administración del edificio. Me llamaron para preguntar si deseaba tomar medidas legales. Respondí que no, que solo dejaran constancia del incidente y me informaran si volvía. Las siguientes reuniones familiares fueron extrañas. Claudia no asistió a una. En la otra, apenas dijo una palabra. Mi padre empezó a interesarse por mi trabajo, me hizo preguntas sobre mis proyectos, incluso mencionó temas de inversión. Mi madre, en cambio, parecía inquieta. Me preguntaba una y otra vez si Claudia estaba bien, si podríamos arreglar las cosas. Yo solo sonreía y desviaba la conversación. No dije nada, simplemente guardé silencio. Poco después, Claudia renunció a su trabajo, sin previo aviso, sin plan de salida. Se marchó diciendo que sufría agotamiento emocional y que ya no podía concentrarse. Nadie lo vio venir. Siempre había sido la mejor vendedora de la oficina, esa que presumía de cerrar tratos incluso estando de vacaciones. Ahora estaba sentada en su antigua habitación de adolescente, sin empleo, hojeando blogs inmobiliarios, intentando interpretar anuncios a los que ya no tenía acceso. Los rumores comenzaron a circular. No se hicieron virales, pero llegaron a las personas cercanas. Algunas de mis amigas más íntimas lo intuyeron. Una de ellas se rió tanto que casi derrama su bebida y comentó:
Le quitaste lo único de lo que no dejaba de hablar jamás. No confirmé nada, solo sonreí y cambié de tema. 2 semanas después de que Claudia abandonara su empleo, recibí una carta certificada. No aparecía su nombre por ningún lado, pero el remitente era un despacho legal. Dentro había una notificación de cese y desistimiento. Me acusaban de interferir con un bien familiar, de haberlo adquirido mediante engaños, y me amenazaban con acciones legales si no lo devolvía. No se me mencionaba directamente, solo al nombre de la sociedad que manejaba el asunto. Pero el mensaje era evidente, Claudia había decidido contraatacar. Mi abogada resolvió todo ese mismo día. Respondimos con los documentos que demostraban una cadena de propiedad limpia, el contrato de compraventa firmado por su esposo y pruebas de que todo se había hecho conforme a la ley, incluyendo cláusulas de confidencialidad y una advertencia sobre posibles contrademandas por difamación. Con eso, el tema quedó zanjado. Su esposo no la respaldó. Al contrario, contactó directamente a mi abogada a través de su propio abogado y confirmó que él había autorizado la venta, firmado cada documento y no tenía ninguna intención de revocar nada. Eso también quedó registrado. A nivel legal, Claudia estaba completamente sola. Días más tarde fui sola a la boda de nuestra prima Raquel. Claudia también asistió, sentada a unas filas de distancia. No se acercó en ningún momento. Mantuvo la mirada baja durante toda la ceremonia y apenas habló en la recepción, aunque los susurros no cesaron. Varias personas habían visto el anuncio de la casa. Algunas incluso reconocieron la cocina por las viejas publicaciones que Claudia solía subir a sus redes. Una tía me preguntó directamente si yo tenía algo que ver. Respondí con una sonrisa y le dije que no me metía en dramas inmobiliarios. Ese mismo fin de semana, un blog de viajes con sede en Portland publicó un artículo sobre la Casa del Lago. La describían como un tesoro escondido alejado de las rutas turísticas, e incluyeron fotos de la cocina renovada, un columpio exterior y un rincón con chimenea totalmente remodelado. La página de reservas colapsó de visitas. Las reservas se duplicaron en 2 meses. Fue entonces cuando Claudia hizo su jugada más atrevida. Intentó recomprar la propiedad. No se dirigió a mí directamente, sino que contactó a la gente que aún gestionaba las consultas de la sociedad. Le ofreció el precio de mercado completo, más una bonificación, con la intención de corregir un error. Rechazamos la propuesta de forma educada. El agente le informó que el propietario no tenía interés en vender. No se promovió más contacto. Al poco tiempo, su esposo se mudó. No hizo ningún anuncio. Simplemente empacó unas cosas, firmó un contrato de alquiler temporal cerca y solicitó la separación legal. Citó irresponsabilidad financiera, inestabilidad emocional y falta de cooperación en las deudas compartidas. No fue inesperado, pero a ella la golpeó con fuerza. Había perdido la casa, el trabajo y ahora el matrimonio. Todo sin reconocer nada en público. Yo me mantuve al margen. No publiqué nada, no expliqué nada, no reaccioné. Nuestros padres organizaron un almuerzo familiar. Mi madre lo llamó un reinicio. Asistí. Claudia ya estaba allí cuando llegué. Apenas me miró. Comimos en silencio durante 20 minutos, hasta que de pronto exclamó que todos se estaban volviendo en su contra. Mi padre intentó calmarla, pero ella se levantó, volcó su vaso de agua y se marchó sin tocar su comida. Yo me quedé a ayudar a recoger la mesa. La Casa del Lago llamó la atención de una empresa de mobiliario que buscaba un lugar para hacer una sesión promocional. Nos contactaron a través del anuncio y propusieron decorar la sala con sus muebles para una sesión de fotos de catálogo. Acepté siempre que todo se hiciera mediante la sociedad. Vinieron, fotografiaron durante 6 horas y dejaron algunas piezas como parte del acuerdo. Una semana después, Claudia vio una de esas imágenes en el blog de la empresa. Amplió una foto y reconoció un objeto. Una lámpara de cristal tallado que solía alardear como una reliquia familiar. Pertenecía a nuestra tía abuela y nunca la había retirado de la casa. Ahora aparecía en una revista y ella entendía bien lo que eso implicaba. No me llamó ni me escribió. Contrató a un investigador privado. Me enteré porque el agente de bienes raíces lo detectó. El investigador se hizo pasar por un interesado anónimo. Al ser presionado, confesó que investigaba la propiedad por encargo de un cliente que prefería mantenerse en el anonimato. El agente me avisó. Esa misma noche conduje hasta la Casa del Lago. Recogí la lámpara y algunos objetos que podrían resultarle familiares a Claudia y los guardé en un depósito. Los reemplacé con piezas modernas, sin ningún valor sentimental ni conexión rastreable. También actualicé las fotos del anuncio. Ella estaba cerca, pero no lo suficiente. El divorcio se concretó una mañana lluviosa de jueves. Su exesposo no puso trabas. Aceptó un acuerdo sencillo y firmó todo para cerrar el capítulo sin conflictos. No hubo pleitos judiciales ni batallas por bienes. Solo quería terminar. Cambió su dirección con la familia y salió del grupo de chat. Claudia empezó terapia poco después, y se aseguró de que todos lo supieran. En una cena familiar lo mencionó varias veces, lo llamó su proceso de sanación.
y dijo que por fin estaba enfrentando todo lo que le habían hecho. Nadie le llevó la contraria. La mayoría solo asintió con cortesía. Mi madre parecía satisfecha de que Claudia buscara ayuda. Mi padre se limitó a pasar el pan en silencio. Mientras tanto, yo estaba en Seattle en una conferencia de marketing creativo. Uno de los ponentes dirigía una agencia especializada en alquileres de lujo en el noroeste del país. Me presenté después del panel y pregunté por sus servicios. En menos de una semana, tenía un contrato en mi bandeja de entrada. Se encargaban de todo: limpieza, gestión de reservas, mantenimiento, incluso obsequios para los huéspedes. Era más costoso que Airbnb, pero con pagos mensuales garantizados. Firmé el acuerdo. La transición fue impecable. Actualizaron el anuncio, ajustaron el calendario y añadieron visitas virtuales profesionales. La Casa del Lago empezó a aparecer en paquetes de escapadas de lujo para parejas. La agencia incluso creó una página personalizada para la propiedad. Las reservas se llenaron con 3 meses de anticipación. Durante una visita dominical a casa de mis padres, les llevé un juego nuevo de vajilla que encontré en oferta. Mi padre me llamó la responsable de la familia y me agradeció por ser tan confiable. Mi madre me preguntó cómo iba el trabajo y me ofreció llevarme sobras para la semana. Claudia no estaba. Nadie preguntó por ella. Y entonces llegó el último golpe. Claudia nunca dejó de buscar. Pasaba horas revisando archivos fiscales, reportes de propiedad, cualquier dato público al que pudiera acceder. Con el tiempo, Claudia lo descubrió. Encontró el nombre de mi sociedad de responsabilidad limitada como contribuyente del inmueble en la base de datos del catastro del condado. Al principio no le sonó familiar, pero hizo una búsqueda de dominio y dio con una página web comercial. En la sección de contacto administrativo aparecía mi nombre. No llamó, no vino en persona. Me envió un correo electrónico, 5 párrafos enteros. Me acusaba de traición, hablaba de robo, afirmaba que todo había sido una estrategia para humillarla públicamente. Decía que arruiné su matrimonio, le arrebaté su sueño y la convertí en el chisme de la familia, que nunca se trató solo de una casa, sino de y que yo lo había logrado. Le respondí con una sola frase: todo se hizo de manera legal y discreta. Te recomiendo que enfoques tu energía en la siguiente etapa de tu vida. Borré su mensaje. No quise continuar con ningún intercambio. No tenía interés en arrastrar una conversación sin sentido. Unos días después, una amiga de la infancia me escribió. Me contó que Claudia andaba desahogándose con conocidos. No me mencionaba directamente, pero dejaba caer frases sobre una traición tan profunda que jamás había sentido algo igual. Según mi amiga, Claudia estaba convencida de que yo no sentía ningún remordimiento. Y tenía razón, aunque no se lo dije. Ese mismo fin de semana, la Casa del Lago fue ascendida a categoría Superhost. Empezaron a llegar reseñas de 5 estrellas, tranquila, impecable, tal como se prometía. Una influencer de decoración de interiores de Los Ángeles ofreció pagar por una estadía de fin de semana. Cambio de contenido para sus redes. La agencia negoció una tarifa. Acepté. Mandé a pintar un mural en el pasillo. Una artista local de Portland, especializada en diseño floral abstracto, trabajó durante 2 días en él. Lo tituló Renacer. Claudia nunca conoció la historia detrás de esa obra, y yo no se la conté. Por primera vez, Claudia no fue invitada a un evento familiar. Fue la cena de despedida por la jubilación de nuestro tío. En otras circunstancias, ella habría organizado todo o al menos asumido que estaba incluida. Pero esta vez la invitación fue para mí. La razón fue simple, aunque nunca se dijo abiertamente: querían una noche tranquila. Yo asistí, ella no. Un mes después, la agencia de alquiler me reenvió una solicitud. Una pareja adinerada de California estaba visitando la zona en busca de propiedades junto al lago. Querían adquirir una casa de descanso que pudieran rentar por temporadas y propusieron una visita privada con almuerzo incluido. No acepté de inmediato, pero revisé su perfil. Tenían los recursos. Iban en serio. Si vendía, sería con una ganancia considerable. Aún así, no le conté a nadie. Ni a mis padres, ni a mis amistades. Incluso la agencia de alquiler no sabía quién era la propietaria. Todo se manejaba a través de la empresa. Cada correo estaba firmado con el nombre comercial. Y así quería mantenerlo, al menos por ahora. La pareja concretó la visita privada. Su perfil estaba limpio, sus finanzas ya habían sido verificadas, y querían cerrar pronto si el lugar les convencía. Acepté el encuentro, pero no envié a ningún representante. Decidí recibirlos yo misma. Me presenté como la encargada de la propiedad en representación de la dueña. Sin nombres, sin papeles, solo un recorrido guiado. Llegaron en una mañana fresca de sábado. Ambos en sus 50, casados desde hacía 22 años, recién jubilados. A ella le encantó la vista del lago. A él, la terraza y el fogón empotrado. Les mostré cada espacio, les expliqué las mejoras inteligentes implementadas. El mural del pasillo llamó su atención. Hablamos de la puesta en escena, de las reservas, del cambio de imagen. Cuando preguntaron por la historia del lugar,
Me limité a decir que los antiguos dueños lo dejaron con un gran desorden emocional y financiero. Se rieron, entendieron el mensaje. Antes de marcharse, hicieron una oferta verbal, por encima del precio solicitado, en efectivo, sin condiciones. Era más del doble de lo que había pagado 6 meses atrás. Prometieron enviar el documento formal el martes siguiente. Les dije que necesitaría unos días para pensarlo. A la mañana siguiente, mis padres me llamaron para ponerse al día. Mi madre preguntó si había oído hablar de Claudia. No tenía idea. Me contaron que se había internado voluntariamente en un centro de bienestar privado, a las afueras de Ben. Mínimo 2 semanas, sin visitas a menos que ella lo autorizara. Mis padres confiaban en que le haría bien. Mi padre dijo que, por fin, estaba en silencio. Benny me preguntó si consideraría visitarla, aunque fuera una sola vez, sin presiones. El viernes siguiente conduje hasta allí. El lugar era sencillo, caminos de piedra, muebles blancos, árboles rodeando el patio. Me registré en recepción y me guiaron a una pequeña sala de visitas. Claudia apareció 10 minutos después. Al verme, se detuvo en seco. Luego se sentó y empezó a llorar. No nos abrazamos. Tampoco discutimos. Nos sentamos una frente a la otra. Y por primera vez desde que éramos adolescentes, ninguna intentó tomar el control de la situación. Ella habló primero. No para justificar nada, sino con un tono cansado que no le conocía. Dijo que siempre pensó que yo elegía caminos seguros porque tenía miedo, y que eso la hacía sentirse más valiente, más fuerte, más grande. No dije mucho. Cuando terminó, le dije la verdad. Durante años te burlaste de mí para sentirte más alta. Así que construí una casa para poder estar de pie por mi cuenta. Dejó de parpadear. No hizo ningún gesto, pero entendió. Captó todo, el momento, las mejoras, el mural, las reservas, mi silencio. Todo cobraba sentido. Comprendió que no lo hice por venganza, sino con determinación. Sin ruido, pero con firmeza. No pidió perdón, solo asintió, y fue suficiente. Me fui una hora después, sin fotos, sin despedidas prolongadas. No conté que había estado allí. Ella tampoco. Al regresar, tenía en mi bandeja de entrada la oferta formal de la pareja. Era clara, atractiva, sin complicaciones. Pero no la acepté, no porque dudara de las ganancias, sino porque ya no se trataba de dinero. Escribí a la agencia y les informé que detenía cualquier consulta de compra. La casa del lago se quedaba. Una semana después, celebramos el cumpleaños de mi padre en su casa. Un grupo reducido, solo familia cercana. Después del postre, llevé a mis padres a la cocina y les conté la verdad, que yo era la dueña del lago, que lo había comprado en silencio, y que todo lo que pasó desde aquella parrillada de hace 2 años había sido mi decisión. Mi madre me miró como si el mundo se hubiese puesto de cabeza. Mi padre soltó un suspiro y dijo, «Vaya, no lo puedo creer». Me preguntaron por qué nunca lo conté. Les respondí con tranquilidad, porque no necesitaba hacerlo. Claudia volvió a la ciudad unos días más tarde. No me escribió, no publicó nada. Se mudó a un departamento modesto de 2 habitaciones en una zona tranquila y empezó a trabajar medio tiempo en una empresa de homesteading. Una vez coincidimos en el mercado de agricultores. Me saludó con la mano. Le devolví el gesto con un leve movimiento de cabeza. No hubo discursos, ni disculpas. Tampoco drama. Ese año, celebré el Día de Acción de Gracias en la Casa del Lago. No hice anuncios, no decoré con temática, solo cociné, puse la mesa y dejé que la gente disfrutara del paisaje. Las luces del muelle estaban encendidas, columpios limpios, una lista de música suave en el ambiente. Todos fueron, incluso Claudia. Llegó temprano, sin avisar, con una caja de galletas artesanales en las manos. No hizo ningún comentario sobre la casa. Caminó con paso tranquilo hacia la cocina, saludó a mis padres con un beso en la mejilla y me preguntó, sin mirarme directamente, si hacía falta algo más en la mesa. Le dije que podía encargarse de las servilletas. Ella asintió, tomó un paquete del cajón y comenzó a doblarlas con calma. No hubo tensión, no hubo necesidad de repasar el pasado. Mientras los demás conversaban en la sala y los niños corrían por el jardín, Claudia y yo compartimos el mismo espacio sin ruido ni resentimiento. Por momentos, nuestras manos se cruzaban al alcanzar la misma fuente o al acomodar los platos. Ninguna apartó la suya. Fue una cena serena. La música de fondo, las luces reflejadas en el lago, las voces suaves, todo tenía un aire distinto. No de reconciliación, sino de entendimiento silencioso. Cuando los invitados empezaron a irse, Claudia se despidió con un abrazo breve. No dijo nada más. Solo me miró por un segundo con una expresión que no supe nombrar. Y luego se fue. No sé si volverá, pero por primera vez no me importó tener una respuesta.